es que no existen ideas a priori y no podemos explicar racionalmente el principio de identidad, de causa y efecto, como principio. Los empiristas dicen que la causalidad es un hecho per se, pero no que nosotros pudiéramos explicarla como principio racional. En todo caso, nos habituamos a observar sucesión de eventos. Y en esa sucesión, como hay repetición de eventos con el mismo efecto, no siempre, pero como del 100% de las veces, va a ocurrir un porcentaje grande de veces que ese evento se vaya a dar de la misma manera, entonces nuestra mente, ellos hablan de la mente, nuestra mente asocia las ideas. Hume dice por ley de asociación de ideas, y ahí no explicita lo de ley, él no explica cómo puede aplicar el concepto de ley, que debe ser necesaria y universal en todos los casos. Por ley de asociación de ideas, nuestra mente se acostumbra a que un evento es seguido del otro y por lo tanto el primer evento es causa del segundo. Él dice, es pura costumbre psicológico, hábito psicológico. Al ser un hábito psicológico, él dice, de esa manera podemos verificar que lo que está ocurriendo afuera es un evento de sucesión que en la mente del observador se convierte en un hábito. Y ese hábito, de alguna manera disimulada, explica el fenómeno. Entonces ahí nace la causalidad, pero no es un principio racional. Dice que es un hábito de comportamiento mental. Bueno, se rompe con la corrección del sistema complejo. Claro. Por el principio de corrección del sistema complejo no hay causalidad, porque no hay una causa que haga un sistema complejo se autoorganiza. No puedo encontrar la causa y el efecto, pero pasa. Pero pasa. Empecé a acordar con el sistema Corel, que era el sistema de tarjetas perforadas para los telares. Ah, sí. Fue el principio de la informática. Y ahí descubrieron que se autoorganizaban ciertos procesos. Y no sabían por qué, y nunca encontraron por qué. Y después se dio toda la teoría de por qué pasaba. Pero ahí está la ruptura de los secundarios. Claro. No hay una causa y un efecto. Como un sistema se autoorganiza solo. Claro. Bueno, pero acá la idea del empirismo abre la posibilidad de la ciencia en un sentido más operativo que el racionalismo, porque el empirismo, al aceptar esta cosa de que lo que recibimos es información de afuera, el ente nos informa, por ejemplo, la varilla de hierro, la de cobre, la de aluminio, la de plomo, por acción del calor se dilatan. Entonces ellos podían afirmar los metales se dilatan por acción del calor, o sea que la causa calor genera como efecto la dilatación de los metales. Entonces, para fundamentar este aspecto era que ellos observaban, tal como había propuesto Bacon, mucho antes de Hume, en el siglo anterior, el método científico, cuando lo inventa Bacon, Bacon dice, para validar la verdad, lo que tenemos que es seguir el camino de la observación y la experimentación. Han observado el fenómeno de los metales dilatándose y después se dedicaron a repetir la experiencia. Hume en el siglo siguiente dice, no es que el hombre posea un principio de causa y efecto innato en él, como decía Descartes, que está innato en nosotros. Descartes decía, si nosotros no comprendiéramos los fenómenos del mundo en términos de causa y efecto, veríamos que la piedra cae de determinada altura y nunca relacionaríamos la ley de que hay una gravedad capaz de hacer caer la piedra o lo que fuera a determinada altura, porque no tendríamos ese principio, esa matriz interpretativa. Simplemente lo veríamos y nada más y no lo podríamos explicar. Contra esto Hume dice, no, vemos 100 veces la piedra que cae de determinada altura y por acostumbramiento, la vez 101, cuando veamos la piedra, vamos a darnos cuenta que la piedra va a caer si está a determinada altura. Entonces, eso es nada más que la costumbre que nuestra mente hizo a lo largo de las 100 veces que vio caer la piedra cuando está a determinada altura. Ese acostumbramiento, ese hábito mental, dice, lo llamamos ley de causa y efecto o principio de causa y efecto, pero no es ni ley ni principio porque no responde a una condición innata de la razón, sino que es la causalidad, aquello que termina siendo lo que queda como remanente
de las veces que asociamos la idea. La piedra 1 cae de determinada altura, la 2, la 3, la 4, la 5. Cuando pasemos a la 101, nuestra mente ya automáticamente asoció la caída de la piedra cuando está a determinada altura, vamos a decir la piedra va a caer, pero no porque lo hayamos tenido en nosotros, sino porque nuestra mente se acostumbró a ver. Y ellos, ahí Hume fundamenta el principio de verificabilidad de la verdad de esta idea. Cuando se acepta esto, es decir, lo acepta la isla, Inglaterra, y ellos siguen por acá y desarrollan la ciencia empírica, porque es básicamente un desarrollo del mundo inglés. El continente se pliega, pero como tiene una perspectiva nociológica que es la del racionalismo, hasta que Inglaterra da prueba empieza a evidenciar, claro, avanza la técnica, avanza la tecnología, avanza la ciencia, y por eso se convierte en un imperio en el siglo XIX. O sea, tiene la posibilidad, por supuesto, tiene la marina mercante, el comercio y todo esto, pero tiene un desarrollo de ferrocarriles, de telégrafo, etcétera, cosas que se producen a partir de esta idea. Son empiristas, básicamente, los ingleses, inventan el empirismo. Es decir, en vez de estar discutiendo sobre práctico los ingleses, en vez de estar diciendo, es una idea innata, no es una idea, ¿cómo demuestro si es innata? Porque Descartes demuestra que es innata, pero necesita a Dios como razón última, como causa última, que ya lo había hecho Aristóteles. Es Aristóteles en la antigüedad, Tomás de Aquino en la Edad Media, con Dios es la causa primera de todas las cosas, y Descartes en la modernidad, con sus diferencias, ¿no? Pero Descartes en la modernidad dice que el principio, ahí es un principio, el de causa y efecto, es innato, es una idea que Dios imprimió en nuestra mente, antes de nuestro nacimiento, ¿no? Y todo lo demás lo podemos desarrollar por autonomía propia de pensamiento, pero finalmente la verificabilidad cierta de cualquier principio que nosotros podamos enunciar como verdadero está fundada en Dios, que es el garante último del sistema, que es la primera causa de todas las cosas. Los ingleses más prácticos dicen, Hume dice, Dios es una idea, así que lo corre, ¿no? Lo corre. También porque tiene una estructura mental, social, distinta, y entonces los ingleses que están en el medio, en el siglo XVII, están en medio de las guerras civiles, la caída del monarca y constituir finalmente la monarquía parlamentaria, los derechos civiles, los derechos individuales, los derechos de propiedad privada individual y qué sé yo, más conscientes de esto, no están pensando en eso, son pragmáticos. Entonces, los empiristas de Hume dicen, Dios es una idea, lo relacionamos con asociando ideas simples y producimos una superidea compleja a la que llamamos Dios. Así que como idea no me sirve para funcionar en términos de ciencia. Con lo cual también se cae el principio de causalidad, pero no la causalidad. La traslada al espacio, es decir, la causalidad es un hábito mental. Y si yo observo 100 veces a un jugador de billar pegándole a la bola roja, se mueve y le pega a la amarilla y la amarilla se mueve, cuando lo vea, vaya al billar la vez 101, voy a decir, sí, la bola amarilla se va a mover. Descartes va a decir, claro, porque vos ponés en práctica el principio de causalidad. Claro, inventó el billar, lo tenía bien claro. No sé, no. Ya los modernos, o sea, los del siglo XVII y siglo XVIII, creo que el siglo XVII ya jugaban al billar. En el XVIII seguro. Pero más allá, el ejemplo del billar que él da es la vez 101 que vamos al billar y el tipo está con el taco, le decimos, antes de que le pegue a la bola roja, vamos a decirle, la va a pegar a la amarilla y la amarilla se va a mover por acción o por causa de la bola roja. Lo que Hume dice es que no es racional la idea de que es un principio, el de causa y efecto, porque no tenemos forma de demostrar racionalmente que sea la bola roja la que provoca el movimiento de la bola amarilla. Tenemos que inventar conceptualmente, y ahí es donde Hume pasa al espacio del lenguaje, que es la continuación del empirismo actual, digamos, el empirismo contemporáneo, en donde los empiristas posteriores a Hume, todos los posteriores en el siglo XIX y principio del siglo XX,
se dedican al desarrollo del lenguaje, al estudio del lenguaje. Y ahí se dividen en empiristas lógicos y lo que es la filosofía analítica. Los empiristas lógicos se dedican al estudio exclusivamente al estudio de los lenguajes artificiales y todos los lenguajes de la lógica. Y verifican, con las tablas de verificación clásicas de la lógica, se dedican a estudiar la verdad de las proposiciones. Y la lógica analítica, la filosofía lógica analítica, después va a decir, pero este sistema de solamente estudiar el lenguaje, nada más que los lenguajes artificiales, que no tenía ningún tipo de error, porque analizaba nada más que proposiciones lógicas. Si es si P, entonces no P, si P y Q, entonces no P y Q, bueno, todas las tablas de verificación, etcétera. Y la filosofía analítica con posterioridad viene a decir, no, el lenguaje es más amplio y hay una cantidad de matices de proposiciones en el uso de los hablantes que perdemos si nos dedicamos solamente a las estructuras lógicas tradicionales de la lógica. Entonces, la filosofía analítica abre este camino de estudio del lenguaje al uso de proposiciones desde las habituales a las proposiciones de la ciencia. El empirismo sigue por este lado y ahí empieza a recoger la concepción de la causalidad no como principio y el uso del lenguaje, o sea, la aplicación del uso del lenguaje y sigue por este camino el espacio de la ciencia. Cuando ya los científicos de la época empiezan a aplicarse a la observación, a la experiencia, a la empiria específicamente, y a analizar el uso de los lenguajes, comienzan a organizar, sin saberlo, la ciencia del siglo XX. Es en este espacio donde se produce. No es que los empiristas vayan a negar la razón, son racionalistas, pero no tienen la estructura de razón del continente europeo. El continente la adopta cuando ven los progresos de Inglaterra, cuando ven cómo Inglaterra y la colonia que dejó de ser colonia, el norte de Estados de América, América del Norte, que herederos de Inglaterra, pero separados, siguen ese camino. Esa necesidad pragmática del empirismo? ¿A qué se debe? Porque la isla es distinta, claro. Sí, porque ¿no? Pareciera que hay como una necesidad ahí. Hay una etnia distinta, ¿no? No sé si... hacer, ¿no? Esto que vos decías, que puntualizaste tanto, el tema claro. pragmático, ¿no? Este tipo de Nietzsche, que está en este siglo y que no es un alemán y no es un pensador ni pragmático ni nada de eso, él rechaza el empirismo y rechaza el racionalismo. Porque Nietzsche considera que la vida tiene más una condición mágica y misteriosa, que nosotros a través de la razón no podemos acceder a ninguno de esos aspectos, y que en realidad la vida responde, el pensamiento de la filosofía debería ser abocarse a la estética de la acción del hombre, que lo de la razón o del empirismo es pura pretensión. El tipo dice que los ingleses que han vivido en una isla de piedra no podían ser otra cosa que pragmáticos, porque no tenían recursos de nada. Se dice que son piratas porque no tenían que hacer y Claro, él más o menos dice que cuando uno Nietzsche dice, nosotros estamos en un planeta que es hostil y al que nos tenemos que adaptar para sobrevivir. Y habrá quienes se adapten y quienes no se adapten a esa sobrevivencia. Pero no lo dice en el sentido como después van a hablar de la supervivencia del más apto ni nada de eso. Él no está pensándolo desde ese lugar. Pero el tipo dice que hay una condición en la que la razón se adaptó pragmáticamente a esta condición del planeta. Y supongo que hay situaciones que son más extremas que otras. Y, claro. Y que, por ejemplo, la isla en Inglaterra, pensando en este siglo XIX que es hegemónicamente europeo, ¿no? La isla en Inglaterra, respecto de Kant, además de ser un burgués, de río por esto de que yo tenía este compañero de la facultad que era
marxista estos. Iba borracho. Iba borracho y el seminario de Carlos daba una mina que era espléndida, espléndida, una espléndida total, que era miembro de la Biblioteca Real Inglesa, ella y el marido, un personaje. Y era una contraposición cómica en el aula. Y el tipo estaba sentado en el primer asiento borracho, que siempre iba borracho. Y estaba tirado así, así tirado. Y ella estaba súper producida, un esplendor, brillaba, ¿no? Ella brillaba, emanaba luz. Y entonces cada vez que ella decía Descartes, y él decía, pero porque Descartes era un burgués. No podía deshacerse del capital, de la cabeza, no podía sacarse del capital. Entonces cada vez que digo burgués me acuerdo de eso. Y vos te sentabas de manera tal que los podías ver. Claro. Sí, yo me sentaba con mucha gente al final, más atrás, ¿viste? Y él, claro, Descartes, una posible explicación era Descartes, nace en el continente en medio de una familia burguesa, así, propietario de tierras y de siervos, etc. Entonces, el recurso material no era algo ausente en él, porque como en muchos europeos era algo accesible a la mano. Y en cambio en la isla, que eran de roca y niebla, y lluvia, y tienen el muro de Adriano más al norte, al encontrarse en esas circunstancias, aparentemente tendrían que haber optado por una forma mental más pragmática que la del resto del continente o la del resto del planeta, con otras posibilidades. Porque también uno podría preguntarse, ¿por qué se da la emergencia de la filosofía en Grecia? Que de hecho muchos se lo plantearon, ¿no? ¿Y por qué no en Egipto, que tenía 3000 años de matemática y nunca aparece, por lo menos registrado, la experiencia de un pensar que intente pensar el pensar, ¿no? Como sería la filosofía? Sino que los sacerdotes egipcios se dedicaban a la matemática, a la astronomía, qué sé yo, pero nunca pasaron la valla, nunca fueron para el otro lado. Pero no es que aprendemos sobre nosotros también. Sí, sí, pero van a aprender matemática. Matemática, astronomía, o viajan a Siria y estudian astronomía, pero como acto de pensar el pensar, Algunos claro. a las historias, a las invasiones, o sea, al cambio de población que viene por la invasión que tuvieron. Sí. Por ahí, porque el padre tiene una apertura mental distinta. Armstrong, que es pues ya el tipo ya murió, pero es un estudioso de la filosofía antigua, es del principio de la década del 20 y del 30 del siglo pasado, del siglo XX, tiene una lista gigantesca de libros. El tipo dice que lo más probable es que la filosofía, es este acto de pensar el pensar, ¿no? La filosofía como el acto de pensar. ¿Qué es el pensar? Porque el matemático egipcio se dedicaba a pensar en matemáticas, los entes, pero no sé, por lo menos no hay nada registrado que se haya detenido a pensar el acto de pensar el ente matemático, como sí hace Pitágoras. ¿Tendrá que ver el tema del tipo de lenguaje? Armstrong dice que es el asombro, el que por algún motivo hay un pueblo o una cultura que asume la condición del asombro y sigue por el camino del asombro hasta que se descubre asombrándose con el asombro y ahí empieza la experiencia de esto de pensar el pensar. Pero es una incógnita en realidad, es una incógnita. Por ahí hay muchos elementos que se pueden asociar, pero no sé si son explicativos en total. No sé, porque cuando vimos a Heráclito, ¿se acuerdan que en la novela aparece Heráclito, que en realidad es un príncipe que va a heredar un trono y que lo renuncia y se lo da al hermano, porque el tipo ya estaba pensando en esto de que todo deviene, ¿no? Todo es un estado constante de fluir y de cambio.
Ahora, ¿por qué el pibe quedó obsesionado con esa idea y por qué dijo, si me engancho de rey, no, no me van a dejar pensar sobre el cambio y el devenir? Porque en realidad el que comienza con esta construcción del devenir en la naturaleza es Heráclito. Si me engancho en esa, no voy a estar obligado a estar siempre en reuniones, qué sé yo. En cambio, si yo lo renuncio a favor de mi hermano, que es un tarado que seguro se va a dedicar bien al trono, más o menos esto es lo que dice. Entonces, claro, es un hombre para eso, para estar en un trono, no sirve para otra cosa. Entonces, dice, me da tiempo a, de paso, como tengo mal humor y no dejo que nadie se me acerque, estoy tranquilo, dedicado a otra cosa. ¿Se acuerdan que la novela tenía un esclavo y que el esclavo lo mandaba adelante y él entonces iba caminando y el esclavo iba caminando adelante y cuando veía que alguien se acercaba le daba la señal y Heráclito pegaba la vuelta? Entonces, no le dejaba cruzarse a nadie, el esclavo volvía. En el río de Heraclio, sí, la novela. Sí. Yo la tengo, si querés, pero es complicado. 43 cosas. Me estoy volviendo loco, dice el psiquiatra. Sí, pero Kant, claro, y Kant era un luterano. Pero el pensamiento de Kant está comprometido en el cristianismo, como todo. En cambio, los antiguos no tenían este compromiso. No solo del cristianismo, no tenían un compromiso religioso. En cambio, los modernos sí tienen un compromiso religioso. Lo empiezan a romper en esta época, en el siglo XVII, ahí comienza la filosofía moderna, cuando los pensadores para la filosofía, ¿no? Cuando los pensadores rompen con la idea de Dios y rompen con la idea de la monarquía. Ahí cuando rompen eso, pueden gestar una nueva cultura. El mundo antiguo no tenía compromiso con el mundo religioso porque no había, si los dioses estaban, en realidad estaban en un lugar copado, ellos vivían en un lugar magnífico, hacían sus cosas, qué sé yo, no tenían ninguna incumbencia, no les incumbían los humanos, salvo que un día miraran así y dijeran, bueno, vamos a le agarra. Porque cada uno tenía un rol muy específico. Sí. La primavera de ¿no? El clima, el rayo. No estaban. Igual que. Los dioses vivían en el mundo de los dioses, ya está. Ellos se desentendían del mundo humano a menos que por un capricho se interesaran, pero vivían en su mundo. Entonces, para el común de la gente, digamos, por ahí había una relación con la divinidad. Pero Heráclito había entendido claramente que no, que eso era una farsa. Entonces, como tenía mal humor, no se dedicaba ni a eso, ni a pensar en eso, ni nada. Es más, él se sube al Olimpo a ver si hay Sí. agua. Sí. Sube y va por un sendero y el esclavo no quiere ir más allá porque había un lugar que estaba indicado más allá, vivían los dioses. Y entonces el esclavo desiste, no se anima, y él sigue, y si viene un pastor y le grita, porque el pastor ve que se aventura más adentro, le advierte que va a tener un mal fin, y qué sé yo, y por supuesto, Heráclito adentro y nada. No estaban ahí los dioses. Hizo tranqui, claro. Tal cual. Pero ahí Heráclito introduce esta noción del logos, que a veces que es compleja de entender, porque aparte de Heráclito quedan fragmentos nada más. Y él ahí introduce esta noción del logos como un fuego, ¿no? El logos es una especie de fuego mental, como el fuego del pensar, en la actividad pensante. En el caso de Heráclito, está conectado íntegramente con todo el cosmos, porque no, Heráclito no llega a enunciar la idea de que el cosmos son estructuras mecánicas separadas como a nivel del átomo, mucho anterior en el tiempo a los atomistas.
Entonces no tiene una concepción mecánica del universo, tiene una concepción del universo integrado, con lo cual hay una multicausalidad y una red de relaciones. Ahora, comprender esto es porque él ha puesto en actividad el logos, del cual estamos todos dotados, porque es una especie de fuego cósmico, ¿no? Eh, no, 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 él no, él logos es como La nosotros, capacidad de ser la actividad pensante, la actividad del hombre que se aplica a pensar, por ejemplo, en términos de, por el caso de él, del devenir, esta cosa de ir y observar de cerca el volcán, porque él está convencido de que no hay permanencia ni identidad en las cosas, sino que la condición de ser opuesta a la de la permanencia y la identidad es la de la impermanencia y el fluir constante. Lo, el tipo lo detecta, digamos, activa su logos cuando observa el fluir del río, ¿no? Por eso no te bañas dos veces en el río, en el mismo río. Pero esa frase es de Plutarco, un historiador, que cita esto diciéndolo sobre Heráclito. Pero la observación de que el río fluye y la condición del río es la de la fluencia precisamente. Si el río dejara de fluir, dejaría de ser río. Quiere decir que la condición de identidad del río es la de fluir, no la de permanecer. Él dice todo es así. ¿Se entiende la idea? O sea, la mesa es mesa por su condición de mesa permanente y el río es río por su condición de fluir permanente. Entonces la condición del ser no puede ser la identidad, tiene que ser la del cambio, tiene que ser la del fluir constante. Por eso no entramos dos veces en el mismo río. Entraríamos siempre en un río distinto, pero también no seríamos nunca los mismos tampoco. Fluiríamos también, o sea, entraríamos en un proceso dialéctico. Ahora, la concepción del proceso dialéctico, así en esta cosa del fluir y el cambio, la impermanencia es un problema para pensarlo en términos de identidad y de permanencia, porque si el ente está cambiando constantemente, ¿qué decimos que es el ente? Es precisamente para Heráclito esto del fluir. Ahora Heráclito dice, si cada hombre no pone en acción su logos, entonces nunca va a captar esta idea. Y por otro lado dice, no me importa si lo entiende o no entiende, si no lo entiende, el problema de ellos. Y él sigue, a él no le importaba y seguía en otra cosa. Entonces sube al volcán, se acerca al volcán y ve la fluencia de la materia, la lava, como la lava baja por la pendiente del volcán y llega hasta el mar y se convierte en roca, en corales. Todo hay un proceso constante de cambio. El tipo captó esto. Ahora, ese punto con el que lo capta, él lo llama logos. Dice, una cosa es que para él, una cosa era poder ser ilustrado o erudito, era como en la época, para la época un erudito, y otra cosa es tener activo el logos. Y es cierto, yo coincido totalmente. Una cosa es reproducir saberes que uno ha adquirido, y otra cosa es captar por uno mismo eso. El tipo decía, no necesitamos de maestros, necesitamos que cada hombre habilite su propio logos para pensar. Es más o menos a la distancia la idea que tiene Nietzsche del siglo XIX, como decía, cada uno de nosotros es una singularidad absoluta. No aceptemos entrar en el corral y ser un rebaño. Adoptemos la estética del pensar por uno mismo y de saltar a la búsqueda de la verdad y a originar el mundo que cada uno quiere originar. Nietzsche es una ruptura en el pensamiento filosófico tradicional porque va a la universidad donde es profesor supernumerario y dice, ustedes son todos unos viejos. Más o menos les dice eso, unos viejos. Claro, son todos, tienen estas ideas, son todavía están convertidos como esto, como el material mármol que hace esta universidad, sí son ustedes. Esa es la mentalidad que tienen, de mármol, ¿no? Que por supuesto lo he hecho. Si fuera un poco esquemático, hay dos clases de seres humanos. Lo que sigue un camino, que sigue el otro. Claro, sí. La propuesta de Nietzsche tiene que ver con esta estética de por qué un tipo como Alejandro Magno salta a construir un imperio y a integrar territorios, a hacer intercambios comerciales, culturales, económicos,
crea el primer imperio de Occidente. ¿Por qué un tipo hace eso? Y entonces, o ¿por qué lo hace Napoleón, un contemporáneo con Nietzsche? ¿Por qué Napoleón se convierte en el emperador de Europa? ¿Por qué modifica toda la estructura mental de la cultura europea, no solamente la de Francia? Y el tipo dice que es porque como ellos mismos se habilitaron ese juego del que habla Heráclito. Entonces, son hombres comunes y corrientes como otros, pero se convierten en genios porque lo deciden de esa manera, porque hacen de su vida una estética, la estética de la creación de otro mundo, ¿no? Entonces, dice Nietzsche, nosotros no nos animamos a seguir ese camino de crear otro mundo, de ser creadores. No importa lo que vayamos a crear. Si decidimos crear, a ser creadores, no ser animales de corral, sino animales de otra especie, ¿no? Por eso lo de Nietzsche es una estética. Nietzsche está pensando la condición de ser a partir de la estética creadora y la estética del guerrero. Bueno, después hay toda una serie de cosas que agrega, la estética de la impiedad, en el sentido de la no enfermedad, no aceptar. Es complicada el argumento de Nietzsche, porque después, en el siglo XX, el nacionalsocialismo choreó de estos argumentos y utilizó estos argumentos para justificar su racismo. Claro, pero no era lo que Nietzsche decía. Nietzsche no estaba diciendo hay que matar a los judíos, no decía eso. Él era antisemita y era anticristiano. El anticristo es más anticristiano que antisemita. No es que el tipo fuese antisemita, al cristianismo lo destruye, dice que es una debilidad y una enfermedad, que es la condición social y mental de los enfermos. Cuando yo lo estaba leyendo por la recomendación y como que empieza a criticar el Nuevo Testamento, lo separa del Antiguo Testamento. Del Antiguo, claro, porque en el Antiguo Testamento vieron que Dios manda fuego, rayos, destruye ciudades, prende fuego, y en el segundo Se cansó. sí, hizo una obra. Claro, Es el sí. nuevo pacto, por eso el tema. Pero si después más adelante habla de Pablo, lo odia, el gusano del cristianismo, dice, porque Pablo inventa el cristianismo, lo inventa Pablo, porque todo lo que aparece con posterioridad a los evangelistas, a Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que dicen pocas cosas de Jesucristo como registro cronológico y poco. Después Pablo lo inventa, y lo inventa desde su neurosis, lo trata, no me acuerdo si de neurótico o de histérico, algo así. Algo así, son como activos de institucionalización. Sí, sí, sí. Claro. Respondían las preguntas a todas las dudas que iban surgiendo y esa bueno, se hace así. Claro. Sí, sí. Incluso, a mí me queda marcada la concepción del tiempo, que el tiempo era circular en la antigüedad y después del cristianismo era la flecha hacia adelante. Sí, pero había claro, pero el problema, o sea, para el cristianismo se plantea el problema de esto, y el cristianismo inicial hasta admitía la idea de la reencarnación. Después se modificó con los sucesivos concilios y claro, y se abandonó la idea de la reencarnación, se le impuso la idea del juicio final. Porque si el tiempo fuera circular, no hay un fin de los tiempos. No. Y si no hay un fin de los tiempos, no hay una resurrección, no hay un juicio. Entonces no puede ser circular el tiempo, tiene que ser lineal y en algún momento dado se tiene que terminar y tiene que venir la resurrección. Y pagará en el juicio. No sé cómo es dentro de judaísmo. Pero en el pasaje en que Pablo va a Grecia, porque están las cartas que él escribe a los corintios, a los atenienses, hay distintos lugares de Grecia que él visita, por supuesto, para los griegos alguien se paraba en la plaza, empezaba a hablar y todos se juntaban a escuchar. Porque era parte el ágora, el lugar donde se reunían a escuchar ideas. Y va Pablo, aprovechando, Pablo era ciudadano romano,
o sea que tenía carta de ciudadanía, era romano de nacimiento. Entonces tenía carta de ciudadanía para moverse como ciudadano. Tenía visa. Y tenía que seguramente que tenerlas. Y, y entonces él va al ágora y se presenta, y entonces nobles, ciudadanos griegos, qué sé yo, y entonces se empieza a predicar Pablo. Y todo va bien, los griegos escuchan, hasta que manda esta de en el fin de los tiempos, con la resurrección de los muertos, y te dice, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Y entonces ahí lo empiezan a barrear. La resurrección de los muertos y se empiezan a reír. Esto lo cita todo Nietzsche, el anticristo. Y entonces ahí se empiezan a ir los griegos. Dice estupideces este tipo, y se empiezan a ir, lo dejan solo. Y ahí cambia el argumento. Dice griego degenerado. Pablo cambia de honorables griegos a griegos degenerados. Bueno, está todo Nietzsche. Nietzsche es feroz cuando escribe, lo hace todo decididamente, ser fulminante. Incluso en Memorias de Adriano está ese pasaje donde habla con el judío, con el rabino más antiguo, y no puede entender la estructura del Claro, claro. Marguerite, en las Memorias de Adriano, claro, Marguerite menciona esto como en el momento que Adriano decide arrasar con Jerusalén, Marguerite asume la mentalidad de Adriano. Entonces, ella entiende claramente que la mentalidad del mundo griego, el mundo pagano, pero específicamente el mundo griego, en el que él estaba ilustrado, Adriano, a pesar de ser romano, el mundo griego tiene una forma mental más permeable a la posibilidad de otras comprensiones del mundo. Entonces, Adriano trata de, según Marguerite, trata de negociar con el mundo judío para evitar el exterminio. Que eso también puede ser un argumento de Adriano, decir, bueno, no hubo posibilidad de evitar el exterminio, pasa al exterminio, ¿no? Claro. Pero ella ahí plantea como que Adriano trata de mediar diplomáticamente, de llegar a un acuerdo, y lo hace pensar a Adriano que no puede comprender un pueblo que está tan cerrado en una idea que no puede permear ninguna otra. No había forma de acordar nada. Claro. Entonces, bueno, se van dando una sucesión de revueltas, levantamientos, y yo hasta que Adriano dice, bueno, basta, me cansé, y manda a arrasar Jerusalén. Y ahí empieza el problema hasta hoy día, ¿no? Que se convierte en Palestina. Y claro, sí, sí. Nos fuimos bastante atrás. Nos fuimos de atrás. Sí, pero nos fuimos del empirismo a aquel lugar. Pero digamos, como que la raíz del empirismo comienza a ser percibida por Heráclito. No es que lo plantee directamente, pero en la isla, los ingleses que están pensando este problema, pensemos que en el continente, Descartes habla de la razón, ¿no? Está el racionalismo, los dos comparten la razón. La razón está como fundamento en los dos casos. La razón es el logo. En los términos, así, en un término directo, sí, pero el logos en Heráclito no es exactamente razón. El racionalismo, esto se da en el continente. Y es Descartes. Sin Descartes, sin este pensamiento, no hay Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa está sustentada sobre el principio pienso existo. Y esto es fundamental para la constitución del sujeto político. Porque si cada hombre puede ejercitar el pienso existo, entonces todos los hombres son sujetos políticos. La diferencia con el mundo empírico inglés, esta es la isla, y vamos a poner que sea Hume. Hay más empiristas, como también hay más racionalistas, pero ellos son, digamos, los más icónicos, diríamos hoy, Los más influencers. Claro.
Hume piensa en realidad que esto es una sustancia pensante, pienso existo. ¿Qué es el hombre? Una sustancia pensante. Soy una cosa que piensa. Descartes dice, no sé qué soy, pero lo que sé es que tiene como propiedad el pensar. O sea, y si el pensar me habilita a definirme como existente, ya es un principio de fundamentación de mi existencia. O sea, sin saberlo, con el devenir, va a terminar fundamentando la condición del sujeto político. Hume no está pensando las cosas de este lugar, y bien inglés como es, está pensando en la libertad individual. No sé si le hubiese gustado que le digas inglés. No, sí, porque no era inglés, en realidad era escocés. Era escocés. Pero era un señor de la aristocracia, así que estaba dentro del sistema. Él está pensando en los términos de la libertad individual, ¿no? Esta cosa de que el Estado, a diferencia de lo que pensaba Hobbes, que el Estado tiene que ser más poderoso que cualquiera de forma de aplastarlo, en caso que hubiera rebelión. Hobbes avalaba la presencia del rey y la de la corona. Hume estaba en el pensamiento opuesto, junto con anteriormente a él, Locke, bueno, y otros pensadores, ¿no? Entonces, había que tener un sistema de refuerzo contra el atropello del Estado que garantice la libertad individual. Este es el camino, esta libertad individual es el camino del empirismo y del liberalismo inglés, el liberalismo de Stuart Mill, que es también inglés. Entonces ellos no tienen la Revolución Francesa, pero tienen otras revoluciones que llaman la Revolución Gloriosa, que es contemporánea con John Locke. Acá la concepción es distinta de acá, no tienen la misma idea de sujeto político. Lo que sí tienen claro es el problema de la libertad. La Revolución Francesa también propone lo de la libertad, pero la condición política es que el sujeto nociológico sabe que pensando puede corroborar que existe. Acá se parte de la idea de que hay que luchar contra la monarquía, que es la que avasalla los principios individuales, o sea, la libertad individual. El peligro está en el Estado, por eso ellos van construyendo la idea de que cuanto menor el Estado haya, más libertad individual hay, y de ahí se deriva la concepción del liberalismo económico, la libre empresa, etc. Y también la moral, del hecho de decir, bueno, cuanto más condiciones materiales tiene un sujeto es porque tiene más condiciones morales, pero porque está pegado todo este mismo círculo, ¿no? Es decir, libertad individual y una moral en donde, a través de la libre empresa, cuanto menos Estado, mayor empresa privada, hace que el individuo a través de la empresa privada crezca, y eso demuestra que al crecer más materialmente tiene mejores condiciones morales. Aparece al principio de la novela, vieron como una especie de burla que se dedica, sin decirlo explícitamente, está diciendo, ¿cómo pueden creer que porque tengo más acumulación de bienes materiales soy mejor moralmente? ¿Cuál es el nexo que relaciona? Es la moral construida a partir de estas ideas, ¿cierto? De pensar la libertad individual, la acción individual contra un Estado que te somete, y la garantía de tener propiedad privada para defenderte contra el atropello del Estado. Son dos problemáticas relacionadas también con la monarquía, pero con dos concepciones de hombre distintos. Acá es un personaje, ¿no? Ahí, no me acuerdo cómo se llama, el que se enriquece el dueño. Sí, el señor Bounder. Claro, Bounder. Él tiene esta propuesta. Claro, dice, a mí me educaron a patadas y yo me desarrollé hasta ser lo que soy ahora. Es más o menos el dueño de Capcom, el dueño de toda la industria, claro. Es él. Pero a raíz de la moral que decía. Sí, vos, sí. ¿No? Claro, me dice de abajo. Me dice de abajo. Claro. Lo menciono porque si no vieron que parece que queda bueno. Bueno, pero acá de este lado hay una concepción puramente egoísta. No, hay todo un devenir histórico en esta concepción. Y viene de acá, es decir, cómo estos pibes en la época de John Locke, en el siglo XVII, John Locke, si ustedes miran los retratos de John Locke, es un tipo deterioradísimo, ya tiene 40 años, y lo retrataba con un aspecto deteriorado, como diciendo, Dios, esta historia, ¿cómo cambiamos esta historia?
porque ya había visto sucesión de masacres, guerras civiles, asesinatos, gente que él mismo exiliándose. ¿Cómo hacemos para recomponer la historia política y que sea más humana en Inglaterra? Claro, era una masacre. Era una masacre, claro. Entonces el tipo se exilia, como tantos, en los Países Bajos, con nuestra reina máxima, ¿no? Se va a los Países Bajos, Holanda siempre fue. Holanda históricamente. Sí, sí, es refugio. Spinoza, uno de ellos. Spinoza, Descartes, en su momento también estuvo temporalmente en Holanda. John Locke, claro, claro. Había protestantismo, había catolicismo, había judaísmo, convivían. Había mucho comercio, claro, en un puerto importantísimo, claro. Era la clave. ¿De qué religión querés que sea? Claro, es importantísimo el puerto. Pero bueno, Locke se va ahí y cuando vuelve de Holanda escribe las cartas de tolerancia, que fueron una guía para estructurar políticamente la monarquía parlamentaria. Y escribe 2 ensayos sobre el gobierno civil, porque en Holanda estaban discutiendo esto y los hermanos de Witt, que después los masacran, los masacran en un callejón, claro. Estaban en contra de la Casa de Orange, ellos eran opositores y ya proponían en el 1600 una especie de monarquía parlamentaria para Holanda. Después los masacran en una calle y el proyecto como que naufraga, ahí muchos pensadores de la época se van de Holanda. Spinoza, que apoyaba a los de Witt, se queda ahí, pero se aparta, bueno, acaba su vida política. Pero Locke vuelve a Inglaterra cuando ya las condiciones políticas no son tan adversas y ahí escribe sus 2 ensayos sobre el gobierno civil. O sea, el empirismo está constituido epocalmente en la situación en donde hay una emergencia de la burguesía inglesa, los Whigs, una emergencia de esta burguesía que comprende que hay un régimen monárquico tan absoluto que atenta contra la posibilidad de que esa clase social se desarrolle. Entonces empiezan a pensarla desde la perspectiva de la libertad individual. Ahí arranca esta idea de la libertad individual, pero es una forma de resistencia. Dialécticamente es la oposición, o la negatividad, diría Hegel. Claro, o sea, la burguesía fue la resistencia histórica a ese momento de la monarquía absoluta inglesa. Como el proceso histórico continuó y fue exitoso porque los Whigs logran un espacio en el Parlamento y dividen el Parlamento entre los Tory y los Whigs. Entonces, todos los liberales son Whigs, todos. Y en general son aristócratas también, como pasa en Europa, como pasa en el continente. Son aristócratas que ven que este proceso de la historia ya se desató y que ahora es mejor subirse al desarrollo de este proceso porque está de la mano de la revolución industrial y de la ciencia. O sea, hay un cambio realmente de época. Como nosotros estamos viviendo ahora el cambio tecnológico, el sujeto digital y la inteligencia artificial, estos pibes vivieron ese cambio de época también. Es un cambio, el momento de la modernidad es un cambio de época que rompe toda la estructura del mundo medieval e inaugura una nueva época en el mundo, pero totalmente nueva época. Las monarquías absolutas representaban, el antiguo régimen representaba el peligro para ese desarrollo, porque era la oposición. Fueran coronados por Dios. Claro. Los dejaron de lado igual. Claro, pero porque... Sí, si vos ves de Fran, ahí dice, Dios me puso la corona. Sí. Por eso primero. Claro. Primero claro. Y los tienen que matar. Claro. No lo hicieron, lo separaron. Claro, porque... Pero eso los franceses lo tenían bien claro. Ellos sabían... En Inglaterra también, cada tanto por ahí le cortaban la cabeza a uno. Pero, a unos cuantos. Pero los franceses entendieron, los pensadores de la revolución,
entendieron que eso tenía que ser un proceso histórico, que abarcara a todos, porque si no, no había nuevo mundo. Y llevaron adelante esa experiencia que fue, aparte, fue ejemplo para toda Europa, el efecto que tiene la Revolución Francesa para toda Europa y para las colonias, porque los revolucionarios de Río de la Plata de acá tomaron ejemplo de esto, de la Revolución Francesa. O sea, comprendieron claramente que contra sistemas tan absolutos en donde Dios había designado, la burguesía había comprendido que tenían que reemplazar el blasón de origen divino por un blasón de otra naturaleza, y ahí estaba la razón. La razón fue el blasón de la burguesía. La razón ahora podía postular y demostrar que un mundo nuevo era posible y iba a ser lo existente. De hecho, vieron cuando leímos La medida del mundo, cuando salen a medir, ellos lo inventan el metro patrón, el metro que tenemos hasta la actualidad. Y dicen, bueno, si no está Dios, pero nosotros tenemos la razón, o sea, la razón, claro. Entonces dicen, busquemos una fuente originaria para que la medida no sea arbitraria. Dice, ¿qué mejor fuente originaria que la misma Tierra, la madre? Entonces, como ya se conocían los meridianos de la Tierra y el ángulo terrestre desde la antigüedad, ellos dijeron, vamos a salir a medir el meridiano. Midamos el meridiano de París hacia España y de París hacia la isla, hacia Inglaterra. Medimos el meridiano y tomamos como la 10.000.000ª parte de ese meridiano y será esa la medida del metro patrón, que es la medida, 10.000.000ª parte de la medida de la Tierra. No es que la elegimos arbitrariamente, aparece de un dato del planeta en el que vivimos. Así nadie se puede oponer. Claro. Podría haber sido otra forma. Podría haber sido otra cosa, pero que refiriera no a una idea de un Dios ni de nada. Es el hombre haciéndose dueño del planeta en el que vive. Y esta medida viene de ahí, desde ese lugar. Entonces, o sea, otro puede ir a discutir el origen, dice, bueno, pero no viene de Dios, pero viene del hombre, el hombre que ahora es capaz de ponerse de pie y tener autonomía pensante. O sea, es un argumento como rechazable, pero desde las religiones, no desde la condición del hombre. Porque ahora el hombre es un ser pensante, es una cosa que piensa. Y los franceses ¿se acuerdan? En medio de la revolución estaban estos que estaban midiéndolo con trigonometría, ¿se acuerdan? Que angulaban las distancias, calculaban desde, claro, a pleno, hasta la geometría, y en medio de la revolución francesa, Europa convulsionada, bueno, van pasando de un lugar a otro, unos problemas, uno tras del otro, le roban los instrumentos, no los dejan entrar en un lío, hasta que finalmente, campanario, hasta que finalmente logran medir el meridiano y hacen el metro patrón en oro, porque ya sabían que el calor dilataba los metales, y entonces el oro el que más permanentemente conservaba la longitud, hicieron réplicas en cobre. Y ahí observaron que cuando hicieron después la unión con metros patrones, uno tras del otro a lo largo de todo el meridiano, como les llevaba meses, pasaban del otoño al invierno, del invierno a la primavera al verano, y cuando llegaban al verano el metro patrón de cobre se estiraba y tenían que resanjear porque se dilataba el metro patrón. Y de paso el tipo de chiste dice, en ese momento de la revolución, iban emisarios de distintas partes de América, incluidos los del Río de la Plata, y los del norte, por supuesto, viajaban a París y estaban en medio de la revolución. Los ingleses también estaban en medio de la revolución, o sea, iban personalmente a ver de qué se trataba lo de la revolución. Y el norteamericano que fue enviado por su gobierno, Francia fue Franklin fue uno. Francia fue el primer país que reconoce la independencia norteamericana, con lo cual Francia se enemista con Inglaterra, que era claro. Y entonces había un norteamericano enviado por el gobierno a Francia por el tema del método patrón. Ahí el autor del libro, que era un matemático francés, dice que
el tipo se lleva el metropatrón de cobre, se lo lleva a Estados Unidos para reproducir, la idea era que reproduzcan el metropatrón y universalizar un sistema de medida, ¿no? O sea, racionalizar los sistemas de medida a nivel global. Y se lo lleva y tiene la desgracia de que el barco se hunde y el metropatrón se va al fondo del mar, dice. Por eso no tiene, claro, no tiene sistema métrico decimal. Está en el fondo del mar. Claro. O Inglaterra y Australia. Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Pero no es que los pibes estos que son empiristas no adhieren a la razón. Adhieren a la razón. Lo que dicen es que la estructura de la razón humana no funciona como dice Kant, con principios de la razón como el causa y efecto. Pero sí adhieren Hume a la causalidad. Nada más que la causalidad, en vez de ser un principio de razón innato, acá en Descartes es innata, y como es innata, en nosotros ya está el esquema de la causa y el efecto, y entonces cuando vemos que la bola de Villarroja le pega a la amarilla y la mueve, aplicamos ese principio innato y entendemos causa y efecto. Acá la causalidad, que no está entendida como principio, está entendida como hábito mental. Pero aparte es re interesante esa la concepción de Hume. No solamente porque abre el espacio a la posibilidad concreta de la ciencia, a la de observar, experimentar y asumir que la causalidad es un hábito. O sea, todas las veces que vea un fenómeno que he visto repetido muchas veces, todas esas veces me habilitan con posterioridad a, en algún momento dado, cuando vea nuevamente el fenómeno, interpretar que va a ocurrir lo mismo. Él dice que hay, no le dice estos términos, no, que no dice hay un horizonte de expectativa, esto lo digo yo. El tipo dice, vemos 100 veces este fenómeno y la próxima vez que veamos que el fenómeno se repite, aparece nuestro horizonte de expectativa y proyecta en el tiempo que va a ocurrir lo mismo que ocurrió antes. Eso, dice, me habilita empíricamente a decir que eso que yo le adjudico como, o el efecto a determinada causa, es válido, porque todos los humanos vamos a pensarlo de esta manera porque asociamos ideas, dice. No explica bien esto de la ley del asociacionismo. No explica, claro, esto de que sea una ley porque, claro, estos son asociacionistas. Dice Hume, dice, asociamos por semejanza, y agarramos un cuadro, que por supuesto no hay ninguno en San Martín, del Chapel. Todo lo que empiezan a pintar, pintan el Chapelco. Agarramos el Chapelco, así con el cuadro, lo miramos, y por semejanza asociamos con la montaña, el Chapelco. Dice, esa asociación es por similitud de objetos. Pero nosotros, previo a esta posibilidad, hemos visto el Chapelco, hemos visto la montaña, y en nuestra conciencia la percepción que nosotros recibimos de la montaña dejó la impresión de la montaña en nosotros. Esa impresión, para Hume, contra la idea de Descartes, esa impresión para Hume es una impresión verdadera, porque es nuestra conciencia la que imprimió esa impresión por observación del ente mismo, del objeto mismo. Ahí es donde está la validación que el empirismo hace de la estructura de lo empírico, o sea, de que la verdad sea de naturaleza empírica y de que el método científico tiene validación desde la observación y desde la empiria. Porque los ingleses, los empiristas, se dan cuenta de si seguimos por el camino de la razón, si seguimos atados al silogismo y seguimos pensando en términos no inductivos, nunca pasamos de lo particular a lo general, porque el método racionalista parte de lo general a lo particular, parte de los universales, y los empiristas le invierten. Hume dice, no, se parte del particular y desde el particular voy haciendo, por el método inductivo, llego a la concepción general. La ciencia engancha por acá, porque la ciencia dice, bueno, ¿esto me explica cómo es el ser del hombre? No, pero ¿sabes qué? En algún momento vamos a tener vacunas, vamos a tener antibióticos, vamos a controlar a los ríos. Agarraron por ahí. Entonces, cada vez que la filosofía planteaba, bueno, el problema del ser, ellos decían,
Bueno, después hablamos de eso. Ah, claro, necesitaba una estructura mental pragmática como representó el empirismo inglés, ¿no es cierto? Pragmáticos. Claro, dar soluciones. Claro, Marx después pero claro, está bien. Hago todo este recorrido porque después viene la observación de Marx respecto a de la revolución industrial, ¿no es cierto? Ya el siglo XIX y el tema puntual que acá dediquen. Pero como la novela arranca con esto, vieron que dice el señor Gradishin, algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia, el director de la escuela, sí, era medio. Nunca, nunca lo voy a poder decir así. Señor, ¿qué? Yo lo leo así, porque no me sale. ¿Qué es el señor B? Sí. Bueno, pero Bounderby es para mí más transitable que este. Totalmente. Pero vieron que el director de la escuela, tiene esta concepción de a los niños hay que enseñarles realidades. En el original creo que dice facts, hechos. Porque Hume hablaba de facts, ¿no? Contra la idea de la razón. Claro, los pibes son cántaros vacíos, son tablas rasas, entonces hay que llenarlos con conocimiento. Entonces, de nada sirve no enseñarles cosas como la imaginación, que no sirve de nada. Dice, hay que enseñarles hechos. Y habla fundamentalmente de la matemática. De la matemática y de todos los procesos que son contables, ¿no? O sea, la posibilidad de contabilizar. La matemática, porque la matemática, como todos son espacios de razón, el empirismo y el racionalismo se oponen en el hecho de decir, para los racionalistas la explicación está en la razón y para los empiristas la explicación está en la condición del hombre en contacto con el ente y la información que el ente le da y el hábito mental que hace en relación con eso. Pero todos están hablando de la razón, no es que son irracionalistas los empiristas. Entonces, Hume dice, hay dos clases de argumentos que podemos hacer a partir de las ideas. Los argumentos demostrativos, que son los de matemática, y en eso coinciden con Descartes, que son todos matemáticos, los pibes son todos matemáticos, geómetras, etc. Eso toma de base evaluar cuando dice que quizá la N más y la N no tiene solución. Claro. Excepto considerando que todo módulo todavía no es. Sí, ahí yo ya me perdí, pero sé que hay cuestiones matemáticas. Claro. Ah, sí. 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 Bueno, Bertrand Russell, que voy a estar diciendo la historia de la filosofía de Bertrand Russell. Bertrand Russell nace en 1872. Su padre, John Russell, era amigo de Stuart Mill, el autor, que está acá, en el siglo XIX, Stuart Mill, el autor del utilitarismo, la teoría filosófica moral asociada al liberalismo, y de la que están hablando acá también, por eso lo mencionan. John Mill era amigo de Stuart, John Russell, el padre de Bertrand, es amigo de Stuart Mill. Y cuando van a ser su hijo, le propone que sea padrino. Así que Stuart Mill es el padrino de Bertrand Russell, que nace en 1872 y Stuart Mill se muere en 1873, pero igual llega a ser el padrino de él. A través de Stuart Mill hereda toda esta concepción liberal que inventa Jeremías Bentham y que desarrolla después también con esta mentalidad Bertrand Russell, que era, Bertrand Russell es un liberal, después es comunista, después vuelve el comunismo, o sea, un tipo con una flexibilidad mental, pero claro, pensándola desde esta necesidad tan inglesa, históricamente, de observar cómo hacer para coagular las voluntades humanas y tener un mundo lo más humano posible. Ahí cuando Jeremías Bentham propone esto de la felicidad del mayor número, que es la misma concepción, claro, que es la misma concepción que tiene Stuart Mill cuando habla del utilitarismo.
y que acá Dickens se burla del utilitarismo como la están viendo el director de la escuela. Porque el director de la escuela está diciendo, no hay que enseñar más que facts, que hechos. Los hechos son argumentos demostrativos como los de la matemática. Eso es un hecho claro, dice, la matemática es irrefutable. Ahora de todo lo demás es refutable. Así que no abandonemos este camino, porque la utilidad es que los pibes aprendan el mundo de la matemática. Vieron que dicen, les hacen esas preguntas a los chicos. Ustedes pondrían empapelado de caballo, y sí, dicen los pibes, sí, claro, y claro, pondrían helado, sí, sí, claro, como La alfombra con flores, la chiquita que amaba las flores se le hicieron puré. Y le dice, no, no, eso y hasta que los pibes se van dando cuenta, la mitad dice, cada vez que hace una pregunta hay que decir, no, y se van dando cuenta. Bueno, todo esto, que para mí Dickens satiriza o burla, lo burla respecto de esta idea de la realidad solamente como de hechos comprobables matemáticamente, se está dando en medio de la revolución industrial en Cacktown, en la ciudad esta. Claro, porque la novela es de 1854. O sea, si uno acepta la división que él hace, bueno, Hobsbawm era un materialista histórico. Él divide la era de la Revolución entre el inicio de la Revolución Francesa, 1789, y lo que se llama la Primavera de los Pueblos, 1848, cuando ya se ha desarrollado toda la primera fase de la Revolución Industrial y están ocurriendo estos fenómenos de que hay revueltas populares, ¿no? Ya no es una organización revolucionaria como en Francia, hay revueltas espontáneas de la gente que está viviendo y no está viviendo el paraíso de la revolución, está viviendo la parte más trágica de la revolución. Ahí está mudando del campo a la ciudad y en condiciones distintas. No, me gusta cómo Dickens acompaña todo esto también desde el entorno geográfico, ¿no? Claro. La cartera, en realidad, que Sí, no es todo. la vida solamente de la persona, sino todo. Todo. Sí, el río, la naturaleza. Sí, Las casas son de ladrillo rojo, pero no se ven, porque está todo cubierto de jean. No está Eduardo, por eso me No, pero igual, acá en este mismo siglo está el rescate voy a salir a rescatar el utilitarismo porque hay una concepción, Stuart Mill inventa la filosofía moral del utilitarismo dentro del liberalismo. Recordemos que el liberalismo siempre es la condición primordial de la libertad individual, ¿no? Como principio fundamental. Entonces, y por supuesto de la propiedad privada, etc. Entonces, Stuart Mill propone en el utilitarismo, que es una de sus obras, una filosofía moral, cuando él toma de Jeremías Bentham la idea de la felicidad del mayor número, y generalmente se lo ha distorsionado en su filosofía. En la práctica, nosotros sabemos que el liberalismo propone una cosa como corpus filosófico y después la práctica, la praxis política, los llamados liberales, será otra cosa, coincidirá o no, harán cualquier cosa y dice, sin embargo, soy liberal, pero pasa todo. Los chinos actualmente son marxistas, y si el marxismo es el capitalismo chino, es inentendible. Claro, nos perdimos con el marxismo. Entonces, con Stuart Mill pasó lo mismo. La felicidad del mayor número que él explica en el utilitarismo es la idea de que el hombre no es solamente un proceso de facts o de razón. El hombre es un ente constituido por emociones, sentimientos y pasiones. Y eso no es un excedente de la razón, es constitutivo de la razón. O sea que el mundo humano comprende necesariamente una razón constituida por emociones, pasiones y sentimientos. O sea, Stuart Mill en realidad abre el espectro de la condición humana en el siglo XIX de una manera asombrosamente progresista, porque tiene una visión empática del ser humano. Y él está pensando la concepción de la felicidad del mayor número
como esto de decir, no como la están aplicando acá, yo como soy rico y como tengo capital, entonces también soy rico moralmente y está bien que el otro se muera de hambre o que solamente viva para trabajar y apenas para comer. No, esa no es la concepción. Claro, pero esa es la praxis política o la praxis social o la praxis discursiva, no es la idea que está en el utilitarismo de Stuart Mill. De hecho, Stuart Mill tiene una concepción del hombre en el utilitarismo, su formulación moral en esa concepción, en esa filosofía, y tiene como fundamento la libertad. Tiene otro texto que es sobre la libertad, donde la libertad es uno de los elementos fundamentales de su filosofía y de la razón de su filosofía, la libertad para el hombre. Eso después la praxis será otra cosa, pero la tiranía del pueblo que proponía la revolución marxista era de que el pueblo fuera el dueño de los medios de producción. Nunca jamás ocurrió en el sovietismo. Jamás llegó el pueblo a ser dueño de los medios de producción. Siempre fue propiedad de un grupo, una jerarquía que manejó las palancas del Estado, por muchos condicionamientos políticos, históricos y sociales, por la marcha misma de la historia. Si el pueblo todo maneja los medios de producción, ¿cómo se hegemoniza la posibilidad de que ese sistema social y político perdure? De hecho, está bien, por supuesto, la oposición del capitalismo, pero digamos, en el derrotero de la historia terminó cayendo, pero también fue un esquema que se enquistó, una clase social enquistada, y no funcionó, digamos, ¿no? Pero ahí se pierde también la concepción del hombre que está pensando Marx. Sí, claro. Soy comunista, pero trabajo en el capitalismo pragmáticamente como en China, es el mismo relato. Claro. Cuando la realidad no importa, la verdad no importa, es el relato lo que importa. ¿Cómo lo mantenemos ese relato? Bueno, no importa la mentira que tengan que decir, lo que tengan que decir. Y los tipos siguen diciendo que son comunistas, parece que son capitalistas. No, son comunistas. Claro, sí. En un sentido como se para atrás, porque como dijiste, hay un progresismo real, sí. Por lo menos en la intención, en ese siglo. Pero después el sistema soviético y todos los paralelos, de una forma, uno podría decir, bueno, para atrás, vuelven a la época de la monarquía, donde no es realmente el pueblo que decide nada. Claro. El Estado se convirtió en el único socio. Claro, la comprensión que tenían los empiristas del problema del Estado como un Estado absoluto era cierta, el tema de atropellar las libertades civiles, las libertades individuales. ¿Cómo haces para constituir? Que es todo un problema hasta la actualidad. Vieron que Rorty, todavía en el siglo XX, está pensando la forma que tenemos de recuperar el lazo de solidaridad humano es recuperando la posibilidad de la utopía, ¿no? El lazo de solidaridad humano como pensando cómo recuperamos la empatía dentro de la especie. Fíjense qué nivel mental estamos discutiendo. Y sin embargo no. Claro. La empatía en términos de desigualdad y igualdad. Claro, la empatía en términos de condición política, ¿no? O sea, pensado políticamente, el tipo dice, bueno, ¿cómo hacemos después de todos los procesos que hemos vivido a lo largo de la historia? ¿Cómo hacemos para recuperar este lazo de solidaridad, ¿no? Para hacer que la especie tenga posibilidad de sobrevivencia, ¿no? A futuro. Estos también están pensando lo mismo. Los franceses están hablando de libertad, igualdad, fraternidad, y los ingleses están pensando en términos de que todo el mundo tenga el reaseguro de la libertad individual, que no haya un Estado que avasalle esa libertad, ¿no? Entonces, si el problema es ese, ¿cómo pautamos la libertad individual y la libertad del conjunto? ¿El Parlamento es un invento inglés? No sé si es un invento inglés, fueron los que lo llevaron a la práctica bien. Porque no había parlamento en el resto de la Unión en ese momento. Claro. Todas monarquías, sí. En la historia, digamos, como la ruptura histórica se da en la Revolución Gloriosa, que llaman ellos Revolución Gloriosa, en donde queda impuesto que sí o sí los Whigs son parte del Parlamento junto con los Tory, y hay una representación de los conservadores dueños de toda la tierra y la burguesía emergente que reclama su lugar. Y llegaron ahí como un equilibrio, cada tanto liquidaban a alguien, pero llegamos como un equilibrio
más o menos, y ahí fueron, ¿no? Después vino Isabel de Inglaterra, que duró como 200 años y llevó todo adelante. Pero el punto es, ¿cómo organizar el contrato social en esos términos? Rorty está parado en el siglo XX, norteamericano, liberal, qué sé yo, pero que adhiere a muchas de las perspectivas que propone el marxismo sin ser marxista. Entonces él dice, bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto ahora, esta situación del mundo? ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo resolvemos la posibilidad de la empatía, etcétera? Entonces el tipo dice, bueno, pasamos por todos los procesos. Tuvimos la monarquía, tuvimos a Dios, matamos a la monarquía y reinauguramos la democracia, un gobierno global y el problema sigue siendo el mismo, el contrato social, la diferencia, las grandes asimetrías del mundo y la condición humana que nunca se cumple como condición más que para algunos y otros viven sin esa condición humana. Claro. Entonces dice, ¿cómo lo resolvemos? Y ahí dice, si ya estuvo Dios, estuvo la monarquía divina, matamos a Dios, matamos a los monarcas divinos y pusimos la razón y seguimos teniendo problemas y cada vez más graves, tal vez sea el momento de recurrir a la utopía. Entonces, pero es una utopía, no, 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 no. Pero, digamos, le están poniendo un carácter casi divino a la inteligencia artificial. No, bueno, pero no es la situación de Rorty. Rorty no está pensando en eso. Rorty cuando propone, claro, la contingencia. Rorty asume esta condición de la contingencia como fundamental, pero aparte el tipo está diciendo, si el sistema político que estoy proponiendo, político, social y cultural que estoy proponiendo es utópico, es porque es fundamentalmente humano, porque esa es la utopía, la condición de poder pensar algo que no tiene lugar, ¿no? Bien humano es la condición. Entonces el tipo ahí empieza a pensar, bueno, por este camino, y ahí es donde recurre la literatura, aunque que parece, por supuesto, una situación absurda, porque es precisamente esa la situación. Si matamos a Dios, si matamos a la monarquía y pusimos en lugar a la razón y a la ciencia, y el camino, ese camino nos llevó a este lugar, bueno, salgamos por el lado de no del absurdo, pero del utópico. Entonces, observemos qué producciones humanas fueron las que de alguna manera pudieron observar lo que a futuro ocurriría con la humanidad. Y dice, bueno, Orwell en 1984 lo vio, Huxley en El Mundo Feliz lo vio, o sea, Orwell, bien fiero, claro. Entonces dice, tenemos que construir como comunidades humanas pequeñas. En las comunidades humanas cada uno de los participantes se conoce. Hay una conexión personal, ¿no? Los parlantes, los hablantes, bien pragmático, bien inglés, era norteamericano, pero bien inglés, en el sentido de atento al problema del lenguaje, dice, la solución está en el acto de compartir el lenguaje entre los participantes de esa comunidad. Y hay una condición por la cual cada participante no puede abandonar su condición de conciencia del estado en el que vive. Es una decisión personal el acto político. Es decir, no puedo decir, bueno, no, pero yo estoy bien, hay sol, bueno, pienso otra cosa. No, no podés, no podés. Tenés que estar presente porque la realidad del mundo te incumbe, está diciendo Rorty. Esa es la decisión política, ¿no? Y es la parte demandada, es una ética demandada, porque no podés desatenderlo, no te podés poner a descansar en esta idea, tenés que concretarlo. Pero un ratito. Un ratito tampoco. Él toma como ejemplo estos dos modelos, el mundo feliz de Huxley, que representaría el mundo occidental, liberal, científico, etcétera. Y el 1984 de Orwell, recordemos que Orwell era un pensador de izquierda inglés. O sea, no es que era un capitalista detractor del mundo soviético, era un inglés de izquierda
que deja Inglaterra en la década del 30 y va a luchar en la Guerra Civil Española contra el franquismo. O sea, un tipo comprometido con lo que él hacía en su acción y en su pensamiento. Y el tipo dice, bueno, 1984 es lo que ocurre en el sovietismo, que estaba advertido por él en la década del 40, dice Rorty, y si el mundo hubiese estado atento a esto, en lo humano no hubiera sufrido tanto la experiencia del sovietismo. Como Huxley, cuando ve el mundo científico y el mundo tecnológico, prevé lo inhumano del sistema, ¿no? Entonces Rorty dice, si como comunidades humanas hubiésemos estado leyendo la década del 40, El Mundo Feliz y 1984, y hubiésemos puesto la atención de nuestra conciencia en esto para evitar esos desarrollos, como comunidad, por eso es utópico, como humanidad, tal vez hubiésemos podido correr el destino de la humanidad durante el siglo XX, ¿no? Y él después cita otros datos. Él cita un dato que para mí es pequeño, pero me parece que es bien ilustrativo, que es lo que ocurría en los pueblos de Italia, los pueblos perdidos de Italia durante la Segunda Guerra, cuando el nazismo se apodera casi de la mayor parte de Europa. Pueblos de agricultores, gente así, muy simple, aparentemente ignorante y toda esa historia, aparece en un pueblo dos mujeres, una muy anciana, madre de la otra. Aparecen en estado ruinoso, en cada tanto, aparecen en el pueblo buscando evidentemente algo de comer, pero en absoluto anonimato, las dos. A veces aparece la más joven. Todo el pueblo entiende que ellas son escapadas del nazismo, son judías, nadie lo dice, porque el lazo empático existe todavía. Entonces esas mujeres sobreviven por la acción anónima de la gente que le deja comida, que le da albergue, que las cuidan, pero nadie lo evidencia, nadie lo visibiliza, nadie dice nada. Ese es el lazo empático humano del que está hablando Rorty, ¿no? Dice, ¿cómo recuperar eso? ¿Cómo recuperar esta condición por la cual el otro no me es un extraño? Que es alguien como yo, es algo, por lo menos algo parecido, será de otra forma, no importa, pero es parte de lo mismo, ¿no? No convertirlo en un extraño absoluto. Bueno, él dice, en ese punto estamos, en ese problemático punto estamos. ¿Cómo hacemos para recuperar, si ya no tenemos la razón, no tenemos a Dios ni los sistemas monárquicos divinos que nos digan, esta es la verdad? Ya pasamos por todo eso y ahora llegamos a este punto, ¿cómo hacemos para recuperar esta condición? Entonces propone esto, una utopía, de decir, bueno, si estuviéramos discutiendo el mundo feliz en la década del 40, ¿no? El mundo feliz y el 1984, hubiésemos podido prever estas circunstancias como comunidad humana. Ahora habría que leer otras cosas, evidentemente, no esto, por ahí habría que leer literatura sobre la inteligencia artificial o sobre otros procesos políticos. Son sigue avanzando y Claro, por ahí hoy presente, digamos, hoy contemporáneo, por ahí hay un contemporáneo. Claro. Bueno, el coreano hace mucho que no viene cosas. Sí, sí. Hicieron un montón de libros de ciencia ficción, o sea, previendo los desastres de los avances tecnológicos. No parece que tenga nada. No, pero por eso él habla de esto del compromiso, dice, no podemos descansar. Supongamos que estamos en la década del 40 y entonces Orwell publica 1984. Entonces, la comunidad humana entera está leyendo Orwell. Y, claro. Entonces, como que todo el planeta entero está entendiendo hacia dónde va el régimen soviético. A la vuelta, lo mismo a dónde va el capitalismo con su producción tecnológica. Y se acuerdan que en el mundo feliz, cada habitante del mundo feliz era un ente útil al servicio de todo el sistema, porque el sistema proponía una utilidad completa para toda la vida, para que fuera feliz toda la vida de ese ciudadano. Pero deshumanizada.
estaba querida. Claro. No existía el embarazo ni nada de eso. Bueno, pero ahí es donde aparece la observación de Huxley, ¿no? O sea, el sistema, ¿se acuerdan que ellos iban como a shoppings y había constantemente la voz de una mujer que decía estamos en el mundo feliz, vivimos en el mundo feliz, y si no estás feliz, toma un soma, el soma te vuelve al mundo feliz, volvé a tu casa, apretaban botones y aparecían perfumes y aparecían visiones. Sí, los antidepresivos, claro. Entonces, él está, ahora todo el sistema estaba planteado como un sistema feliz para la gente, pero en realidad el sistema lo que hacía era reforzar su propia permanencia, que llegaba hasta el final de la vida. Ellos tenían edificios, ¿no? En donde eran como torres, y en las torres, esos eran los crematorios. Entonces, la publicidad, la voz de esta mujer que así generaba como un sueño, sedosa, decía, podemos ser útiles para la vida feliz de las generaciones futuras. Entonces, si te adscribes al crematorio, entonces cuando... Claro, hacían, cremaban, entonces se venteaba en una torre grande y las cenizas, el carbono caía y después se paleaba y se usaba como abono para la tierra, para las producciones agrarias de las generaciones siguientes. Y después descubrieron que se venteaba el azufre, porque el azufre menos pesado se elevaba más que la partícula de carbono. Entonces hicieron agujeros en los crematorios y hacían como balconcitos para que cayeran las partículas de azufre de los cuerpos. Entonces, el argumento publicitario era que hasta con nuestra propia muerte individual colaborábamos a la utilidad y felicidad de las generaciones siguientes, ¿no? Por eso él toma las dos perspectivas, la novela de El Mundo Feliz y la novela de 1984, los dos regímenes políticos, uno basado en un sistema y el otro basado en el otro sistema. Y en los dos... Claro, en realidad, claro, Rorty dice, bueno, como el tema de decir es, antes de elegir cuál pastilla hay que tomar, el tipo está diciendo, si nosotros no permanecemos activamente conscientes en la actividad política de la comunicación, la lectura y la previsión de futuro, no tenemos posibilidad humana, porque ese lazo que él veía en ese pueblo de no ilustrados, digamos, que protegieron y salvaron a esas dos mujeres, todos en silencio, así en anonimato, sin visibilizarlas. Podríamos llegar a decir que es lo más natural como, claro, humano que podemos sí, el tipo lo propone como lo más agónicamente humano. Claro, el tipo está diciendo, miren a dónde llegamos a este punto. Y este es un observador que se desarrolló su pensamiento dentro del pragmatismo y la filosofía analítica, después cruza de orilla, norteamericano, liberal, régimen capitalista, todo esto, y el tipo tiene esta visión del futuro, ¿no es cierto? O sea, no es alguien que está comprometido con una perspectiva existencialista o de izquierda, y entonces por ahí de esa perspectiva lo plantea más oscuro. No tiene una mirada de esa naturaleza. Pero hablando de la ciencia ficción que decías vos, también hablan de una deshumanización. Claro, sí. Eso digo que parece que estamos contradvertidos, pero no comprometidos para detenerlo, porque el tema de la inteligencia artificial es como pisar el acelerador y veamos qué pasa. Sí. Y tener un montón de libros, un montón de ciencia ficción donde toda esa democracia es interesante. Sí. Y es lo que él está diciendo, Rorty, porque dice, acá toda la revolución que significó la Revolución Francesa, toda la revolución que el empirismo provocó, sin perder de vista que en las dos están definiendo la condición, desde la teoría del conocimiento, ¿qué es ser humano? Descartes dice, bueno, ser humano es ser una cosa que piensa, y estos dicen, bueno, no, porque eso no podemos explicarlo racionalmente, pero podemos proponer otras cosas que parten desde lo empírico y ahí validar la verdad, pero después Stuart Mill dirá, bueno, no es únicamente lo importante. En realidad el ente racional no es solamente razón,
también es un ente de emoción, un ente de pasión y un ente de sentimiento. Y esos aspectos quedan afuera de la razón. Sí, todas estas cosas están aconteciendo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y en el siglo XX, que es donde está parado Rorty, pasamos por Auschwitz, por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda, por la bomba atómica, las dos bombas atómicas. Claro, dice, ¿y acá dónde quedó todo esto? O sea, ya es que en el 1300, 1350, no me acuerdo la fecha, con eso el tratado de la servidumbre voluntaria estaba explicando lo que iba a pasar en el 1300, claro, porque decía que el hombre no sabía el porqué, pero explicaba la metodología, estaba acostumbrado de alguna forma a servir, aunque podía no hacerlo. Él decía, por ejemplo, una persona con otra puede tener miedo. 10 personas contra una todavía, si esa persona no puede ser, puede tener, pero miles claro, contra un soberano que puede ser aniquilado tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya no es servidumbre voluntaria. Y está pasando eso de la servidumbre voluntaria con inteligencia artificial. claro. Porque tenemos servidumbre voluntaria a los que mandan, porque lo podemos desobedecer. Él no dice llegar a una guerra, dice simplemente no alimentarlo en el sentido de no hacer lo que dicen que hay que hacer lo que uno quiere, independientemente de lo que hagan. Pueden contra uno, pueden contra 10, no pueden contra uno. Hay que ver en manipulación que hay. Pero ahí está voluntaria. Pero no sería voluntario si está manipulando. Vos pensás, o sea, vos crees que Es lo que yo he tenido presente. Claro. No existían los medios de marketing de ahora. No le podemos pedir a un hombre que salte más allá de su sombra. Claro. Bueno, pero ahí Nietzsche es el que en el siglo XIX, Nietzsche en 1844-1900, se muere. Claro, dijo, cuando empezó el siglo XX dijo, mejor me muero. Lo que Nietzsche dice es algo de esto. El tipo está diciendo, todo esto de la razón está muy bien y qué sé yo, pero lo que perdemos de vista, lo que la cultura racional de la filosofía moderna pierde de vista, es que cuando está pensando la razón, él dice crudamente, está olvidando la digestión. Dice, nosotros perdemos de vista, cuando nos elevamos tanto hacia la razón, perdemos de vista que tenemos intestino, dice, y eso nos aleja de la tierra. Entonces, el tipo propone que esto de habitar la existencia es un acto, un salto estético hacia la valentía, ¿no? Abandonar la cuestión de la servidumbre, de la comodidad del rebaño, la comodidad del corral y de la comodidad de asumir. Claro. El tipo dice, habla de esto de hacer, esto después lo retoma Foucault, hacer de su propia vida, claro, hacer de su propia vida una obra de arte. Él dice, de hecho lo propone Nietzsche en su obra, dice, ¿por qué vieron que Zaratustra es el profeta del Evangelio de la Tierra contra todo el cristianismo, ya que tenemos una representación del cristianismo? ¿Viste cuando cristiana? ¿Viste cuando digo Inglaterra, amigo de Celina? Inglaterra es Celina. Y creo que no es escocesa tampoco, ¿no? Bueno, Gran Bretaña. Para el cristianismo viene a proponer un evangelio que es la buena nueva. Entonces, y habla de esto, de la vida del más allá, el paraíso, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces Nietzsche dice, lo que el cristianismo viene a proponer es la supresión de esta tierra, suprime la tierra, aleja espiritualmente a los hombres de la tierra, dice, y en realidad el don es la tierra, es este universo, no universo prometido,
Eso es entrar en el nihilismo, dice Nietzsche. El nihilista no es el que cree en la nada solamente. El nihilista es el que cree posibilidades de vida a futuro. La vida no es a futuro, la vida es ahora y en este lugar. ¿Eh? Pero Nietzsche está en contra de... Él dice que él lleva en su sangre algo de Spinoza, porque... Claro, pero Spinoza está hablando de una sustancia infinita y está diciendo que esa divinidad, digamos, esa deidad... Pero a la hora de esto que dijiste vos, ¿no? Vivir en la tierra como un regalo. Claro, pero la diferencia son perfiles, las diferencias, porque lo que Nietzsche está proponiendo es saltar a apropiarte de tu propia existencia. Tu existencia no depende de nadie, es tuya y la organizás tal cual como vos quieras y tenés que ser creativo para ese acto. Entonces, él toma el ejemplo de Alejandro Magno, de Bonaparte. Ejemplos muy sencillos. Bueno, pero... Pero el tipo dice, por ejemplo, toma el ejemplo de Bonaparte, dice, el corso, viste que era de Córcega, sí. El corso se hace a sí mismo, él mismo se hace emperador. Y habrá mucha gente que intentó hacerlo y no llegó a eso. Bueno, pero no importa. Claro, no importa, claro. Un pequeño triunfo personal, quiero decir. Sí, de hecho Nietzsche, digamos, su propia vida, según el enfoque que uno le dé, dice, bueno, pues es un fracaso absoluto, porque dice, bueno, tenía sífilis y murió sifilítico, ¿no? Bueno, sí. Claro, de última también puede decir, bueno, tenía un tumor en el hígado y se murió de un tumor, bueno. Claro, pero digamos, el tipo no lo ve, precisamente es el acto de saltar. Después las consecuencias serán las que serán. Sí, pero las consecuencias son los otros. Claro. Hay un otro. Vos haces lo que quieras, haces tu salto, pero hay otros. Y bueno, pero el tipo... Depende de dónde aterrizás. Pero Nietzsche dice, la única condición que tenemos para existir como humanos es la de hacer exactamente lo que se nos canta de alguna manera. Ahora después... el derecho de ser. Sí. Ahora, él está diciendo, hay una condición en la cual construimos nuestra existencia y la podemos hacer con valor o sin valor. Con audacia, valor, digamos, valor, coraje, en ese sentido. O somos rebañistas y asumimos la condición de la libertad tal cual nos es impuesta desde afuera, y el tipo no es un socialista, no es un marxista, al contrario. Él detesta los socialismos porque dice, los socialismos emparejan a todos. Entonces odia los socialismos, no, el marxismo no lo llego a conocer porque es contemporáneo con Marx, así que, pero me imagino lo que hubiera pensado. Claro. Entonces el tipo dice, bueno, precisamente la diferencia está en esta cuestión, el ánimo de saltar con coraje hacia esa libertad. No es un romántico en el sentido, claro, pero digamos se mueve con la perspectiva de esta cosa de la libertad en un sentido espiritual. No es esta libertad en el sentido como la están pensando los empiristas, que están pensando la libertad en términos de contrato social. En Nietzsche no hay contrato social, en Nietzsche no hay dialéctica, Nietzsche es el antifreudiano por naturaleza. Nietzsche las cosas no se resuelven dialécticamente, sino con un hacha. Por eso filosofar es a martillazos. Con el martillo se rompe todo lo conocido para inaugurar algo nuevo. El nudo gordiano no se resuelve tratando de desatarlo. Es como hizo Alejandro, con la espada, corta el nudo y dice, se acabó, acá empieza otra historia, así que el nudo gordiano se lo cuentan a sus nietos. Y terminó con el nudo gordiano y se acabó. No había, decía, eso que proponían, bueno, la ciudad será de aquel que resuelva el nudo gordiano. Alejandro sacó la espada, cortó el nudo por la mitad y dijo, se acabó el nudo. Empezó otra historia. Nietzsche está diciendo esto, pero lo está diciendo a nivel individual, ¿no? Está diciendo,
cuánto tenemos de esta cuestión de saltar a apropiarnos de nuestra libertad, que es natural, dice Nietzsche, viene con nosotros. Bueno, la propuesta es complicada, porque decimos, bueno, ahí empezamos todos a revaluar nuestra vida. Y eso es lo que tiene de potente Nietzsche, ¿no? Esa cosa de que convoca a este aspecto más pasional o más complicado que tiene que ver con la libertad. Porque enseguida, por supuesto, salimos y bueno, pero la libertad del otro, y ese es el problema del contrato social. Él está diciendo, claro, sí, claro. Claro, él está diciendo, por ejemplo, el Corso, el hombre que se hace emperador, que es un tipo que viene de la parte más llana del pueblo y se convierte, por voluntad propia, se convierte en el emperador de Europa en su momento. Claro, entonces no contempla igual medio oportunidades, cualquiera No, debería poder... cualquiera, claro. Pero él era un cualquiera, digamos. Pasa que se la Sí. cree y se convence, ¿o no? No sé si es que se la cree. Nietzsche dice que lo rescata a Napoleón. Curiosamente, Hegel también rescata a Napoleón desde otro lugar. Para Hegel es el espíritu a caballo cuando él está entrando en la ciudad de Alemania o de Prusia. Pero digamos, no es un privilegiado. No, de hecho Napoleón no es un privilegiado. Llega a convertirse en lo que se convierte por voluntad propia. Eso es lo que rescata Nietzsche. Nietzsche dice, bueno, hay una voluntad de poder. Él dice que el cosmos entero está habitado con voluntad de poder. Me recontra fui a otro lado, pero todo tiene que ver con todo tiene que ver con este problema, ¿no? El problema del contrato social y de la libertad individual. Nietzsche, que está en este mismo siglo que el empirismo de Stuart Mill, por lo menos, ¿no? De Hume, y que está en el siglo ya de la República en Francia. Nietzsche está en Prusia, no está ni en Francia ni en la isla, está en Prusia. Es por herencia luterano, nieto de pastor luterano, comenzó la carrera de teología, la abandona por la filología y después abandona la filología por la filosofía, pero digamos académicamente es filólogo. Nietzsche está en este siglo también observando la revolución industrial a la que no puede adherir de ninguna manera porque sería como adherir a los términos del empirismo, una perspectiva o una teoría filosófica en donde la condición humana está limitada a esto de los facts, la realidad de la matemática, la apropiación del ente, la medida, la mensura. Para Nietzsche, la medida, es horroroso vivir con el término de la medida, es el exceso lo que lleva a la armonía y a la belleza. Él está tomando la perspectiva, cuando inventa su Zaratustra vieron que es Zoroastro, el profeta del sol. Entonces Zaratustra viene a traer un nuevo evangelio y entonces cada tanto va a los pueblos y habla con la gente, pero en realidad siempre se retira y vive con animales. Él no quiere el contacto humano, Zaratustra. Entonces, cuando se deprime mucho, los animales lo consuelan, hablan con él y le dicen, claro, lo leían en la época y decían, este pibe está chafa. Claro, pero ellos le hablaban a Zaratustra. Los míos también. Entonces lo consolaban, le decían, bueno, Zaratustra, ya no. Sí, trataban de consolarlo cuando Zaratustra entraba en la decepción que le causaba el pueblo cada vez que iba a ver a la gente a predicar el Evangelio de la tierra. Y este Zaratustra lo que propone es esto, ¿no? El recupero de la vida presente, no la vida de la propuesta de futuros ni nada de eso. La vida presente es la vida de tomar la existencia, no medir, no mensurar, no producir ni calcular. Eso no es existir. Es fantástico. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos proyectando. Bueno, pero si se acuerdan de las memorias de Adriano, una de las cosas que hace para mí fascinante la novela es que Marguerite no pierde de perspectiva el hecho de que Adriano es un emperador, ¿no? Y entonces como emperador nunca abandona ese rol, esa condición. Pero
ella le destaca los perfiles de Adriano. Adriano es un tipo profundamente comprometido con la belleza, con el pensamiento, con las artes, con la poesía. O sea, él tiene este compromiso de actuar como emperador, pero como que el humus de su existencia no está en esa condición política, ni está en la condición de la guerra. De hecho, ella montones de veces lo pone a Adriano fastidiado con tal general o con el otro político que quiere extender el imperio no sé para dónde. Cuando tiene que ser emperador, corta cabeza, manda a destruir Jerusalén, hace lo que tiene que hacer. Pero digamos, el compromiso de él en lo personal no está puesto exclusivamente en ese lugar. O sea, Marguerite le rescata. De hecho, el viaje de Adriano, supuestamente cuando escribe las memorias, es de recuperar toda la experiencia griega del pensamiento y de la filosofía, funda, recompone cuando digamos, ya Grecia es colonia, digamos, de Roma. Él restaura Atenas, restaura la biblioteca. La biblioteca para los griegos era el hospital del alma. Y restaura las bibliotecas de Atenas, gasta una fortuna en restaurar Atenas que ni siquiera es significativa políticamente para Roma. Lo hace por un gusto personal. Termina el Panteón, lo termina Adriano el Panteón. Entonces, ella se encarga de poner estos detalles. En ese aspecto, Marguerite es nietzscheana. Ella nunca olvida en su obra esta perspectiva de la belleza y la obra de arte. Y parece utópico, por supuesto, ¿no? Dice, ¿por qué asume este lugar? Y porque está pensando en estos términos absolutos de libertad. Dice, sí, nos es dada la vida como un don, porque esta vida ni la dio Descartes, ni la dio Hume, ni la dio el Papa, ni la dio nadie, es un don. Entonces, si esta vida es un don, y uno de los dones que más rápidamente captamos en esta existencia es el de la libertad, ¿por qué renunciamos a la libertad si nos ha sido dado con el don? Por supuesto que trae muchos problemas alrededor, pero como principio de partida para empezar a discutirlo, no sé si estaba tan equivocado Nietzsche. Por supuesto, como el tipo es un vitalista, y dice, sí, cuando tenés 15 años lees Nietzsche, entiendo. Cuando querés romper el mundo tenés 15 años, después ya te adaptás, más o menos. Después, claro, te adaptás, la tarjeta de crédito, el auto, bueno, vamos bien. Claro, sí, sí. De hecho, Claro, pero sí, sí. la diferencia en Napoleón, Alejandro tenía todo, también instruido, Claro. hijo de un rey, sabía pelear, digo, para hacerse de su propia cosa. Claro, estaba entrenado. Y el campo se crecía, ¿no? Como ahora que la adolescencia llega hasta los 35. Claro, pero por ahí. Acabamos de salir. Bueno, pero el punto es que por ahí en este mismo siglo, el siglo de la novela, hay otros pensadores como Nietzsche y otros más. Porque este es el siglo donde aparecen los existencialismos, aparecen los vitalismos dentro de la filosofía y aparecen los movimientos políticos del socialismo y los anarquismos. Toda 1848, que es el momento que Hobsbawm llama la primavera de los pueblos, es el momento en que se produce toda una revuelta en contra del sistema industrial. Porque esto que dice Dickens, que parece una novela mexicana, No está, pero no está, yo lo traigo. Digamos, es dialéctico el proceso. En general aparece representado también en muchas novelas. Dickens, acá, Germinal, y ahí Lady Chatterley, donde aparece también la cuestión de la revolución industrial. Aparece toda una serie de movimientos en Europa que son revueltas, como la de 1848, ¿no es cierto? El levantamiento de la Comuna de París, que fue una masacre contra los obreros los que trabajaban dentro de estos sistemas industriales. Y esos movimientos
no fueron organizados por una clase social como la burguesía, fueron levantamientos espontáneos de la forma de vivir de la gente que iban en contra de la estructura de la burguesía industrializada. Entonces, esos movimientos empiezan a darse en una medida cada vez más notable. La primavera de los pueblos se dio en Francia, en Inglaterra, en Prusia, en un gran lugar de Europa, el levantamiento espontáneo del proletariado. Claro, tomando conciencia de las condiciones, de las condiciones. Sí, en realidad, digamos, se movieron, claro, por la condición material en la que vivían. Y de alguna manera Marx dice, en realidad a causa de determinadas condiciones materiales es que se produce la conciencia, no al revés. Contra el idealismo que proponía, somos habitados por una conciencia que después capta la realidad. Él dice, en realidad somos generadores de una conciencia que se produce a partir de determinadas condiciones materiales. En el mundo feliz estaríamos en otra condición. Claro. Entonces, esto está ocurriendo en 1848, los levantamientos espontáneos. La novela está publicada en 1854, o sea, cuando todos estos levantamientos, movimientos sociales existieron. Claro, pero coagularon después con el manifiesto comunista es de esta época. En la época de 1844, Marx y Engels escriben juntos la ideología alemana y Marx escribe en los manuscritos filosóficos económicos. Todo es la observación de este momento, del momento de la revolución industrial. Y acá en el Río de la Plata, los levantamientos que se producen contra esto, ¿se acuerdan del Hospital Ramos Mejía? Bueno, es en honor al doctor Ramos Mejía, que fue uno de los intelectuales y políticos de la generación del 80, que tenía la obsesión de un tema de la psiquiatría, que era la locura, en el Ramos. Bueno, el tema de la locura aparece en la obra de Ramos Mejía como es el producto de una emergencia social, la locura. En los levantamientos del 48 y las primaveras de los pueblos y los levantamientos sociales contra los sistemas de gobierno y las formas económicas y qué sé yo, prueban que la locura viene de esas insubordinaciones. Para Ramos Mejía, la locura era el levantamiento social, ¿no? Toda esta cuestión, y es un concepto de la intelectualidad de la época, que también lo está tomando en Europa, y por supuesto en el Río de la Plata, que es donde está mirando a Europa. Esos levantamientos sociales son una crisis en realidad de locura. No, es vista como esto, no como un trauma de naturaleza psiquiátrica, social, ¿no? A nivel de lo social. Se refiere a estos movimientos que están ocurriendo. Pero ahí a finales del siglo XIX, esta relación entre estos levantamientos, los socialismos, y aparece el anarquismo, va a terminar apareciendo en el siglo XX con el éxito de otras revoluciones, ¿no? Bueno, la Primera Guerra Mundial, la crisis del capitalismo, la Primera Guerra Mundial, en el 14 y en el 17 la Revolución Rusa. Y el sistema soviético, que después Orwell cuenta todo lo que ahora de verdad te enloquecen, por ejemplo, con las cosas que no funcionan, y tenés que hacer todo desde una página que no funciona. Sí. Es una forma de enloquecer. Sí, sí, sí. El movimiento antipsiquiatría de eso, en realidad como las enfermedades mentales y una reacción de la gente a ese tipo de atropellos. Claro. No, bueno, no te adaptás, por ahí te dicen que sos loco, pero porque son distintos. Lo que pasa es que era todo muy rápido y el sistema, la persona no se adapta tan rápido. No, son dos y son ellos. Hay actitudes no lo. Sí, de verdad, todo ese movimiento dijo como que, bueno, todas las enfermedades eran de origen social. Bueno, claro. Y Pichot Rivière decía que el loco es el emergente familiar de la locura de la familia, ¿no? Como que, digamos, todo el núcleo familiar necesita una víctima que sea el que representa la locura concreta de toda la locura del grupo.
Con su vida, qué vida agitada. ¿Quién hubiera dicho? Claro, pero bueno, me fui otra vez. No puedo decir nada. Es raro que yo, cuando digo Eduardo en tercera persona, digo, qué raro. No, la idea también era un poco aclarar un poco más del empirismo, porque si no parece que liberalismo sale de cualquier lado, el empirismo sale que, o sea, Hume estaba en contra de Descartes porque sí, y claro, se le ocurrió, se calentó con Descartes, entonces agarró, empezó a decir todo de Descartes, y por qué Inglaterra va a la cabeza de la revolución industrial, por qué tiene desarrollo técnico, por qué tiene desarrollo científico, tanto que después el resto de Europa, cuando se da cuenta, y tarde, de esto, empieza a incorporarlo, pero bueno, la guerra del 14, la Gran Guerra, ocurre precisamente porque llega un momento en que está el desborde, el desequilibrio económico que se produce en el continente por el desborde de bienes, de productos producidos por la Revolución Inglesa o por la tecnología, la industria inglesa, que quiebran las economías del continente europeo, empiezan a quebrar una tras de la otra. Se empieza a producir, antes de la crisis de la depresión del 29, en el siglo XX, en el siglo XIX ya hay un anticipo de lo que iba a ocurrir con la crisis del sistema capitalista, después en la década del 30, ya hay un anticipo en el siglo XIX. Hay una gran crisis en el siglo XIX del sistema capitalista. Después el sistema se recupera y se desequilibra nuevamente, estalla la Primera Guerra, termina la Primera Guerra, en el 29 se da la Gran Depresión como otro momento crítico del capitalismo. Pero digamos, hay ya eventos que están señalando desde antes lo que después va a ocurrir sucesivamente en forma periódica dentro del sistema con posterioridad, si uno sigue el razonamiento de Hobsbawm, ¿no? Que era un materialista histórico, aunque no está Eduardo, lo aclaro. Bueno, nos vemos el sábado próximo, así pum para arriba, alegría, alegría.